Bueno, vamos a continuar rapidísimo con el concepto de computar y en este caso pues vamos a hablar de los lenguajes y de los autómatas. Este, bueno, básicamente lo que están viendo en la diapositiva es eh, esta relación que existe entre un lenguaje y un autómata, que es lo que buscamos con el concepto de los lenguajes, es la de o qué relación tienen, pues. Estuvimos hablando de la máquina de Turing, ¿no? Y de cómo John von Neumann describió, al menos en un algoritmo, en una frase, qué es lo que hacen las computadoras, ¿no? Si tienes una sucesión precisa de pasos específica, pues entonces eh, puedes tener puedes tener una máquina que haga esos pasos. ¿No? Aquí el punto es que si tienes una descripción precisa de lo que no se puede hacer, entonces ahí te puedo dar una máquina que lo haga. Muy bien, entonces de ahí pasamos a esta relación, o sea, este es de lo que hablan los autómatas. Y aparte, algo importante de John von Neumann es que, así como Turing fue fundamental para fundamentar el concepto matemático de máquina de Turing o de cómputo, John von Neumann llevó a la práctica o materializó este modelo en lo que en lo que ahora conocemos modelo de programa almacenado, ¿no? Entonces su computadora lo que hacía era que escribías los programas dentro de la memoria y operaba junto con los datos. Eso es básicamente la maravilla de las máquinas que diseñó von Neumann y que pues hoy en día seguimos utilizando ese modelo, ¿no? Entonces esos son los autómatas, son pequeños, son algoritmos, pequeños pedazos de código, son una serie de pasos codificados que lo que van a hacer es reconocer lenguajes. Y los lenguajes son esas entidades teóricas, porque al final también son procedimientos, pero lo que van a hacer los lenguajes es producir cadenas o familias de cadenas, conjuntos específicos de cadenas con alguna propiedad o con alguna estructura muy específica. A ver, déjenme mostrarles eso. Lo vamos a hacer acá. Bien, eh, para este proceso va a ser fundamental hablar pues del concepto de alfabeto, ¿no? El alfabeto pues, va a ser básicamente la cantidad de símbolos, el conjunto de símbolos con el que estemos operando, ¿no? El que va en la cadena, en la tira esta infinita, los símbolos en los que está nuestro mensaje. Eh, y otra cosa importante aquí para definir es el concepto de cadena, sí, de cadena. Bueno, entonces para ejemplificar esto, o para decir específicamente, vamos a poner un par de ejemplos de alfabetos. El más típico, el más computacional, es claramente el que tiene solo ceros y unos, ¿no? Otro alfabeto puede ser este, A, C, G, T, ¿no? Nuestros símbolos vienen descritos con esos cuatro, nuestros mensajes vienen descritos con esos símbolos. Otro pues podría ser ABET, que es otra forma en la que se van a encontrar en libros de cómputo, se van a encontrar el alfabeto binario AB, o bien pues podría ser este de 26 símbolos, ¿no? A, B, C, hasta la Z. ¿Okay? De aquí, pues una cadena es simplemente la apilación consecutiva de símbolos, ¿no? Una cadena sobre el símbolo, sobre este símbolo podría ser esta, el 0. Esto es de tamaño 1. Bueno, aquí les voy a poner el tamaño de esto, dos barritas, es 1. Está la cadena, esa cadena, el tamaño de esto es, el operador son dos barritas, ¿eh? Ahí tengan en cuenta que lo que estoy escribiendo es, esto implica tamaño. Bueno, ahorita lo pongo. Entonces esta tiene 5 símbolos, ¿no?
más para definir el operador W1, W2, WN. Si yo le aplico este operador barrita, lo que me regresa esto es una N, ¿no? Definición de tamaño de cadena, que también se lo van a encontrar como los barritas. O bien, por ejemplo, si agarro este símbolo, una cadena sobre este alfabeto sería, cuyo tamaño es 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, esa es la idea de una cadena, simplemente la concatenación o la sucesión de símbolos tomados de un alfabeto. ¿Okay? Bien, entonces ahora algo importante, ya que tengo esta forma de generar, que tengo un alfabeto y que tengo esta forma de generar cadenas sobre él, pues lo que está interesante es que que podemos pensar en generar un chorro de cadenas, muchas cadenas, pero con alguna estructura, no simplemente al azar, sino con algún patrón, ¿no? Con alguna estructura específica. Por ejemplo, vamos a tomar ahí está esta cadena. Esta cadena es importante, la cadena epsilon, la van a ver como muy recurrentemente, y es importante pues porque es la cadena de tamaño 0, ¿no? Es útil, pues cada que estemos quitando muchos símbolos, cuando quitamos el último nos va a quedar una cadena pues vacía, ¿no? Todos los lenguajes la tienen definida. Al haber cadenas, pues justo vamos a tener una variable que tiene una cadena y le vamos a preguntar qué longitud tiene, 0. Entonces podemos pensar que esa es la cadena epsilon igual a 0. Y si estuviéramos agarrando este alfabeto, entonces cadenas sobre un lenguaje sobre este alfabeto pues podría ser AC, GGAT, AC, GATTT, AC, CCGAT, ¿sí? Entonces, bueno, puede que haya más, ¿no? Aquí lo importante es que si se fijan, eh, está bien que podamos agarrar símbolos, pero como que todos estos cumplen con tener algún patrón, ¿no? Ahí alguna semilla, alguna estructura predefinida que más o menos todos lo cumplen. Entonces ese es el concepto del lenguaje, ¿no? Conjunto de cadenas. Ahí me faltó la cadena epsilon, pues. Y ahora algo importante, precisamente esta estructura subyacente que está en todas las palabras, ¿cómo la generamos? Bueno, pues la podemos generar con una gramática. Una gramática no es otra cosa que es una estructura. Es una estructura que consta de 4 elementos, ¿no? Una serie de grupos no terminales, una serie de grupos terminales, un alfabeto y una forma de producir cadenas nuevas, ¿sí? Aquí hay una pequeña taxonomía. Nosotros nos vamos a concentrar mucho en los lenguajes regulares, son los que vamos a usar con las expresiones regulares, pero no son los únicos tipos de lenguajes, ¿no? Hay más, cosa que no puedo ver en este momento. Una vez más, no es la intención, pero sí la de, pues por lo menos contextualizarlos, ¿no? A ver, aquí por ejemplo lo que están viendo en la pantalla es un lenguaje con sus reglas de producción, ¿no? Bueno, ahí está descrito. El lenguaje definido en G tiene estos símbolos no terminales, S, P, A o B, M. ¿Qué es lo importante de los símbolos no terminales? Que pueden crecer y aumentar conforme las reglas de producción te lo indiquen. Pueden verlos como variables. Los símbolos terminales son símbolos finales que toman elementos, que toman los símbolos de nuestro alfabeto, ¿no? Aquí no está definido, pero bueno, pues son los símbolos que ven ahí, ¿no? Aquí el símbolo terminal es el, a, los, ¿no? Algo importante de los símbolos no terminales es que ya no, una vez que lo establezca ya no puedo cambiarlos, ¿ok? Otra cosa es que en estos árboles, que ahorita os voy a explicar cómo funcionan,
cuando yo vea un símbolo no terminal, de aquí no puede salir otra rama. Pues ahorita van a ver a qué me refiero. Y las reglas de producción me indican cómo puedo ir cambiando o mutando estos, pues modificando estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, me está diciendo que todo va a empezar con el nodo, con el símbolo y lo voy a reemplazar por SP. Aquí se ve, ¿no? En este arbolito. Se ve esa derivación, así se llama. Y de hecho se llama árbol de derivación. Después S me dice que lo puedo cambiar por A y D, y P lo puedo cambiar por B y M. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? S lo cambié por AD y P lo cambié por B y M. Entonces al final de esas tres derivaciones ya para este momento tengo esta serie de símbolos. Y después cada uno de estos símbolos los voy a cambiar por estos símbolos terminales. Entonces lo puedo cambiar ya sea por el, la, los o las, cualquiera de ellos. D lo puedo cambiar por niño, niña, águilas, niñas. ¿Ok? Y bueno, ahí está, ahí se puede, ¿no? Corren, vuelan, juegan, leen. Entonces vean, si yo voy cambiando A por el, D por niño, B por corre y M por rápido, pues queda una frase que parece que entendemos, ¿no? Es un concepto que podemos entender. Esta gramática hace referencia básicamente a una gramática muy sencilla, muy boba en el español. Entonces, si siguen estos ejemplos, pues pueden ver que pueden obtener ese tipo de cadenas. O sea, aquí sería válido, sería demostrable que estas cadenas se generan con estas reglas de producción, bueno, con esta gramática. El niño corre rápido, los niños juegan mucho, las águilas vuelan alto. Aquí lo importante es lo que no puedo formar, ¿no? O sea, si se fijan, aun cuando, pues justo la trampa de que lo entiende en español, querría decir que yo podría poner los niños juegan mucho y resulta que no hay forma de que yo ponga niños porque no es un símbolo no terminal, no está aquí. Pero eso es pues básicamente fácil de entender y no es un ejemplo, nada más es un símbolo que no estuvo. Pero un ejemplo más interesante es el hecho de que esta gramática no me permite poner esta frase, aunque pudiera entenderla, ¿no? Vuelan alto las niñas, ¿no? Puede ahí tener una conformación, o sea, justo el español nos permite eso y nos permite entenderlo, pero al menos esta gramática no me permite generar porque no hay forma de que yo ponga vuelan al inicio. ¿Ok? Bueno, aquí hay otro ejemplo de otra gramática. Y esta vamos a hacerla en el Jamboard. La gramática iba así, tenía símbolos no terminales, S. Símbolos terminales van a ser estos paréntesis y estos paréntesis, los brackets y los paréntesis. ¿Ok? Y las reglas de producción, los símbolos, el alfabeto pues está aquí, ¿no? Dentro de los símbolos terminales. Las reglas de producción van a ser las que siguen. Voy a empezar con S y S lo voy a sustituir por dos S. Eso puedo hacer, ¿no? O bien, si yo otra opción para reemplazar S es por un paréntesis o por un bracket. Hasta ahí pues, todo bien. O bien podría reemplazarlo por un paréntesis con S. Y ya, así lo voy a dejar. Entonces, a ver, empecemos a un ejemplo. El primer ejemplo que viene en la diapositiva esencialmente es si yo tengo SS, pues este lo voy a reemplazar por este y bajo la S. Y después este ya no me cabí, claramente ya como canónicamente iría hacia abajo. Y ese lo voy a reemplazar, la otra S la voy a reemplazar por corchete. Entonces a partir de mi símbolo terminal pude llegar a, a estos dos, ¿ok? A estos dos, esa cadena de símbolos. Muy bien. Pero otra producción, otra petición incluso típica de cuando estamos hablando de lenguajes es verificar que esta cadena se puede generar con esta gramática.
Bien, entonces pues la forma de empezar no tengo pierde, tiene que ser a fuerza este. Y después de eso voy a reemplazar ese pues porque esto me lo dice aquí, ¿no? Justo por esa regla de producción puedo reemplazar ese por ss y esto también. Entonces aquí, de hecho, me dejen explicar, perdón. El juego, el objetivo es generar esta cadena, ¿no? Simplemente con estas reglas de producción. Eso es la petición. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Pues como que en algún punto, miren, aquí lo que tenemos es un paréntesis con símbolos adentro. Pues, ¿cómo pasó eso? Pues por ahí hay que utilizar, seguramente vamos a terminar usando esta cadena, ¿no? Ahí hay paréntesis afuera y hay símbolo adentro. Y adentro hay dos de estos símbolos, entonces está bueno porque eh, esta S seguramente la vamos a reemplazar por dos S. Bien. Ahora, ¿qué tengo? Pues ya de aquí, como que no hay pierde, no hay problema, voy a reemplazar esta por paréntesis que abre y cierra. Y este es paréntesis y adentro tiene algo, entonces lo voy a reemplazar por paréntesis S. Este lo voy a reemplazar por corchete porque puedo, o sea, aquí está la opción, puedo hacer eso. También podía en el otro caso, en este caso lo hice por esta regla de producción. Órale, y ahora lo que voy a hacer es que esta última S, pues ahí está, la voy a reemplazar por paréntesis con S. Bien, entonces esto ya lo copio. Esto voy a reemplazar esta S por ¿por qué? Por corchete, porque aquí está. Voy a reemplazar esto por esto. Y aquí requiero dos corchetes, eso quiere decir corchete SS. Perfecto, ya cabe, ¿no? O sea, solo tengo que obtener estos dos símbolos y eso pues lo puedo hacer a partir de acá, ¿no? Porque voy a ocupar los corchetes. Muy bien. Efectivamente, esta cadena se puede generar con esta gramática. Muy bien, entonces, este fue un ejemplo. Otro ejemplo, que no está en la diapositiva, pero se lo voy a poner de una vez, es, a ver, bueno, nada más como una última acotación o referencia, pues claramente lo que hace la gramática anterior es generar cadenas de paréntesis bien apareados, ¿no? Si se fijan, no va a estar dentro del tipo de lenguajes que vamos a usar, pero lo importante es que esa es la importancia de definir esta forma de producir cadenas. Tenemos un mecanismo que le da una estructura específica a las cadenas generadas, en este caso, paréntesis bien apareados. Muy bien, ahora tenemos esta gramática. A ver, tengo G, que tiene símbolos terminales, no terminales, un alfabeto. El alfabeto sí. Y reglas de producción. Los símbolos terminales van a ser 0, 1, al 9, el más y el menos. Los símbolos no terminales van a ser exp y diag. Y dig, perdón. ¿Sí? Y las reglas de producción bueno, aquí simplemente pues me falta poner el símbolo inicial, pero realmente lo importante es esto. El símbolo inicial, que debería ponerlo canónicamente como se los había escrito, que es que estos
esto es esto. A ver, para que tenga, para que esté acorde, esto me lo voy a borrar porque ya está, al final son los símbolos no terminales y mejor le voy a poner a esto como símbolo inicial, ¿no? Las reglas de producción ahora sí son de exp. Voy a pasar a exp más dig, o bien puedo pasar de exp menos dig. Fíjense que ahí ya está un, tampoco es un lenguaje regular pues, pero fíjense que ahí ya está el más y el menos, ¿no? Y o bien puedo pasar de exp a dig, y si yo tengo dig, pues puedo reemplazarlo por cualquier símbolo del 0 al 9. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Entonces lo que sí es, lo que tengo que hacer es verificar que puedo formar esta cadena. 4 menos 3 más 1. Sí. Muy bien, ¿cómo pruebo eso? ¿Cómo lo hago? ¿No? Pues empiezo donde tengo que empezar, en exp. Ahora tengo que generar una resta y una suma. Entonces, como de exp puedo pasar a exp más dig o exp menos dig, pues lo que pueden empezar donde quieran, creo que pueden hacerlo ustedes en sus casas, si quieren de otra manera, pero yo voy a empezar con exp más dig. Y sí, y después, no, de hecho creo que no pueden empezar con esto, no pueden empezar con exp menos. Después voy a reemplazar a este por exp menos exp. Sí, por exp menos dig, claro, sí, ya. O sea, esto es esto. Luego me falta poner más dig, que es el que tenía antes, ¿no? Y después voy a reemplazar a exp por dig. Aquí me queda dig menos dig más dig. Entonces me queda la cadena. O sea, de aquí como ya después lo único que me queda es reemplazarla por cualquiera de esos, ¿no? Pues aquí reemplazo 4 menos 3 más 1. Muy bien. Bueno, pasemos pues a la siguiente. Esos son los ejemplos de cómo generar cadenas o cuál es la tarea usual cuando trabajamos con lenguajes, ¿no? La producción de conjuntos de cadenas con alguna característica. Y si se fijan ahorita la tarea fue reconocer, precisamente reconocer ¿no? Yo tenía que reconocer, verificar que podía formar esta cadena con ¿no? Yo hice, pues, ¿cómo? Pues hice alguna derivación y dije, bueno, pues ahí está. Pero la verdad es que eso es más sencillo, o sea, al menos de forma automatizada, lo voy a hacer con un autómata. ¿Y justo qué es un autómata? Pues un autómata también es una estructura con 5 entradas, de las cuales pues hay un alfabeto, que es el que conforma están en la cadena. En este 4 serían 4 menos, bueno, del 0 al 9 más y menos. Esta tiene un conjunto de estados, ¿no? Estos circulitos los vamos a llamar los estados, son los que les mencionaba eh, que van a marcar partes específicas en el reconocimiento de la cadena. Ahorita lo vamos a hacer. Ese tipo de estados son mentales, ¿no? O sea, ya que leí un dígito, tengo que pasar a poder leer un más o un menos, ¿no? Tal vez. No sé específicamente el tema, no sé qué puede ser para la cadena que acabamos de hacer, pero ese es el punto. O sea, yo leo algo y al leer algo es cuando ya leí un dígito, ¿a dónde tengo que pasar? ¿No? ¿Qué sigue en este proceso de reconocimiento de la cadena? Necesitamos un estado inicial que es o sea, este, que es el A, es el estado que
que viene, que tiene una flecha que viene de la nada, es decir, aquí tienes que empezar, tu proceso empieza aquí. Y después un conjunto de estados finales, usualmente nosotros vamos a ocupar usualmente uno al menos en nuestros ejemplos, pero podrían ser más de uno, pues, ¿no? Y las reglas de transición. Entonces, en este caso, las reglas de transición son las flechitas que me dicen, a ver, si yo leo un 0 y estoy en A, ¿a dónde voy? Pues a A. Ok, si yo estoy en A y leo un 1, ¿a dónde tengo que ir? A B. Si yo estoy en 0 y leo un 0, quédate en B. Y, y si estoy en B y recibo un 1, pues pásate a A. Aquí la pregunta usual sería qué tipo de lenguaje reconoce este autómata. Usualmente va a ser al revés, ¿no? Va a ser diseña un autómata que reconozca este lenguaje. Pero al menos como tarea, como práctica usual de computación es describir el lenguaje natural, qué lenguaje recibe o acepta cada autómata. Pues particularmente ese autómata, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Ese es el estado inicial, A, B, y aquí me quedo en 0, o sea, con 0 me quedo en A, aquí con 0 me quedo en B, y con 1 hago el switch, ¿no? Entre estados. Entonces, pues a ver, vamos a hacer una corrida, una simulación, vamos a tal cual me llevan las fechas en orden, vamos a poner 0, 1, 0, 1, ¿no? Pues lo que hice fue poner un 0, poner un 1, poner un 0, como está ahí, y después un 1. Si ahí se terminara mi cadena, no puedo aceptarla porque esto estaba, aquí estaba yo en A, al terminar, bueno, más bien voy a decir dónde termino. Aquí estaba en A, terminé en A, después terminé en B, después de leer un 0 estaba en B y aquí terminé en A. Como estoy en un estado no final y ya se acabó mi cadena, pues entonces no puedo aceptar esta cadena, ¿no? ¿Qué sí podría aceptar? Pues tal vez si yo tengo un 0, un 1 y un 0. En este momento estoy en B. Eso quiere decir que como aquí ya lo que sigue es la cadena vacía, o sea, ya no hay más que leer, entonces esto sí lo acepto porque ya se acabó mi cadena y estoy en un estado final. Otro ejemplo pues podría ser 0, 1, 0, un chorro de ceros, 1, un chorro de ceros, 1 y un 0. Esta sí la acepto, ¿vale? Pues aquí estaba en A, esto me dejaba en A, esto me pasó a leer 1 me pasó a B, y esto se quedó en B un chorro de veces, esto me pasó a A, y esto estaba en A un chorro de veces, y esto me pasó a B, y esto me dejó en B. Entonces como mi cadena se acabó en un estado final, entonces sí la acepto, ¿no? Y aquí el punto es describir, poder entender qué es lo que el lenguaje natural, que es usualmente la tarea, describirlo de forma más sucinta, más resumida, qué tipo de lenguaje acepta cada autómata. Muy bien. Vamos a ver pues justo un ejemplo. Bueno, esa es otra taxonomía. Pues no, también vamos a estar trabajando mucho con autómatas simples. Los de pila ya son una sofisticación que agrega la capacidad de contar, y los más sofisticados son las máquinas de Turing, que básicamente son reconocen lenguajes recurrentes y bueno, es el ejemplo más sofisticado de computadora que tenemos hasta ahorita, ¿no? Vean, entonces aquí la tarea es, tengo que hacer un autómata que describa o que acepte estas cadenas. ¿Cómo le hago? Bueno, la sugerencia es, pues empieza con dos estados, y hay que describir cómo vamos a transitar entre ellos, ¿no? Dos porque parece que bueno, un poco está ya predefinido. No, en automático no pueden saber, ¿no? Cuántos estados requieren, pero por lo pronto ya sé que yo requiero dos, ¿no? Voy a empezar en Q y voy a acabar en S. Entonces, aquí lo que requiero, pues, seguro estoy viendo del lenguaje, que tengo que leer un cero al inicio o varios ceros. Entonces, pues por eso esta flechita aquí, ¿no? Y después tengo que transitar, o sea, en todos recibo un 1, entonces pues vamos a poner una flecha de estado S con un 1. Hasta este momento, esto reconoce un 0 o muchos ceros,
y termina con un 1. Eso sí acaba, pero reconoce este tipo de cadenas que no son necesariamente las que están acá. Se podría hacer esta, pero no faltan todos estos casos. Yo requiero que todas las cadenas terminan con un 1, eso está bien, pero a veces terminan con más de un 1, entonces pues si yo pongo una fecha recurrente al estado S, pues ya con un 1 etiquetado, con una transición, pues entonces ya podría aceptar esas cadenas y ya parece que ahí va mi problema. El problema es que estos dos ya no los puedo generar, o sea, aquí cuando yo me paso a la recepción o lectura de unos, ya no puedo poner ceros. Entonces, por eso esta cadena no la puedo reconocer. Básicamente la solución propuesta es, pues qué tal si pones una flecha de reversa al 0 y aquí ya podrías regresar una vez y aceptar un 1 o este caso, ¿no? Este patrón de ceros y unos, ¿no? Ay, perdón, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Por eso ya podríamos aceptar esto. Entonces, esa es una de las tareas usuales con los autómatas. En este ejemplo, este, en este ejemplo que están viendo, lo que yo requiero ahora es reconocer este patrón. Aquí está descrito de forma muy como un acrónimo, pues, con una sintaxis específica que dice: vas a empezar con un 0,1 y luego vas a reconocer. De hecho, aquí ya me di cuenta que pude haberlo hecho, o sea, creo que suena redundante, pero bueno, igual pude haber puesto un 1,1 en vez de un 0,1 para que no estuviera aquí dentro del patrón. Pero lo importante de esto es que lo que me está diciendo es: empieza con un 0,1 y después vas a recibir un 0,1 con un más. Este más está afectando a esta región que está entre paréntesis. Lo que está diciendo es que aparezca el patrón 0,1 una o más veces. Eso es lo que indica el más. Si tuviera asterisco podría ser 0 o más veces. Pero bueno, después nos metemos a esos embrollos. Y al final debe tener un 1 y un 0. Entonces, pues miren, como el primer patrón es un 0,1, o sea, esto ya está fijo, pues eso es lo que indica que hay. Aquí yo voy a poner un 0 en el estado B y luego un 1. Después voy a reconocer al menos una vez un 0,1. Entonces de aquí voy a leer un 0 y me voy a pasar a D. Y de D voy a recibir un 1 y me va a pasar a E. Eso está muy bien, nada más que eso solo reconocería una vez el 0,1. De aquí lo que puedo hacer es recibir, o sea, decirle: lee un 0 y regrésate al estado D, este, que es donde llegaste después de leer un 0. Y de ahí puedo ya recibir un 1. Y esto lo puedo hacer varias veces. Entonces estaría leyendo el patrón 0,1 tantas veces como yo quiera. Después, cuando me canse, pues voy a recibir, le voy a decir: pásate al 1, pásate al estado F cuando leas un 1. Y después un 0 y ya te lleva al estado final. ¿Ok? Entonces, bien, pues esta es segundo. Esta es la tarea usual que vamos a estar haciendo con los autómatas. Para eso nos sirven, para diseñar un mecanismo para reconocer cadenas. Eh, por lo pronto, y bueno, quiero que noten la diferencia o la relación que podrían tener con lo que llamamos los lenguajes. Los lenguajes generan esas cadenas de alguna manera con alguna regla de producción, mientras que los autómatas los pueden reconocer, ¿no? Eso es un tema típico de teoría de la computación, para quien tenga interés. Por lo pronto, pues ahí le voy a dejar y nos vemos en clase.